Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, vuestro Rinku Superíndice 3N favorito de noticias sobre celebridades, series turcas y, por supuesto, todo lo que rodea a una de las parejas muy queridas de la televisión Superíndice 3N, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Copyright Emoción Superíndice 3N teneros a de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando muchísimo ruido en las redes sociales y en los medios del entretenimiento. Como ya abro copyright y adivinado por el título, vamos a hablar sobre las últimas noticias, rumores y supuestas declaraciones explosivas de Kerem Bürsin, y lo que todo esto podrá significar en relación Superíndice 3N con Hande Erupar Rafael. Sabemos que muchos de vosotros sois fans incondicionales de esta pareja y al tanto de cada movimiento que hacen, de cada publicación Superíndice 3N en redes sociales y de cada entrevista que conceden. Por eso hemos recopilado la información Superíndice 3N Moon reciente y relevante para que copyright y saldúa de todo lo que pasando. Desde ya os advertimos, este vídeo cargado de sorpresas y controversias, que preparaos para un viaje lleno de emociones y análisis profundos. Antes de que empecemos queremos pediros un pequeño más menos o favor. Si os gusta el contenido que ofrecemos en nuestro canal, si os entretenemos, si os informamos, si simplemente os hacemos pasar un buen rato, no olvidéis copyright y suscribiros al canal. Es completamente gratis y nos ayudará muchísimo a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Además de eso, activad la campanita para que no os perdáis ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este tema tan candente. Bueno, empecemos por lo básico. Durante las últimas semanas, los rumores sobre una posible tensión Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael han estado circulando con fuerza en las redes sociales y en algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos. Estos rumores se han alimentado principalmente de la falta de interacción Superíndice 3N pública entre ellos, la ausencia de fotos juntos en sus redes sociales y algunos comentarios crípticos que han hecho tanto Kerem como Hande en diferentes entrevistas. Sin embargo, lo que realmente ha encendido la mecha y ha provocado esta ola de especulaciones es una reciente entrevista que Kerem Bürsin concedió Superíndice 3 a un conocido medio de comunicación Superíndice 3N turco. En esta entrevista, Kerem habló Superíndice 3 sobre su carrera, sus proyectos futuros y su vida personal. Hasta aquí todo normal, pero hubo una serie de declaraciones que llamaron poderosamente la atención Superíndice 3N y que fueron interpretadas por muchos como críticas veladas hacia Hande Erupar Rafael. En concreto, Kerem hizo algunos comentarios sobre la importancia de la autenticidad en el mundo del espectáculo, sobre la necesidad de ser fiel a uno mismo y sobre la dificultad de mantener una imagen pública honesta en un entorno tan competitivo y a menudo superficial. Estas declaraciones, aunque en apariencia generales, fueron interpretadas por muchos fans y medios como una indirecta a Hande, a quien algunos acusan de proyectar una imagen demasiado perfecta y poco realista en sus redes sociales. Pero eso no es todo. Kerem también copyright hizo algunos comentarios sobre la importancia de la dedicación Superíndice 3N y el compromiso con el trabajo, sobre la necesidad de esforzarse al máximo en cada proyecto y sobre la frustración Superíndice 3N que siente cuando ve que otros no se toman su trabajo tan en serio como con diéresis copyright L. Estas declaraciones de nuevo fueron interpretadas por algunos como una crítica a Hande, a quien algunos acusan de priorizar su imagen y su vida personal por encima de su carrera profesional. Por supuesto, es importante tener en cuenta que estas son solo interpretaciones. Kerem Bürsin no mencionó Superíndice 3 directamente a Hande Erupar Rafael en ningún momento de la entrevista. Sin embargo, la coincidencia de estas declaraciones con los rumores de tensión Superíndice 3N entre ellos ha hecho que muchos fans y medios lleguen a la conclusión Superíndice 3N de que Kerem estaba enviando un mensaje a Hande a través copyright de la prensa. Pero, ¿es la verdad de todo esto? ¿Realmente existe una tensión Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael? ¿Están pasando por un mal momento en su relación Superíndice 3N? ¿O todo esto es simplemente una cortina de humo creada por los medios y los fans para generar controversia y aumentar las visitas? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Ni Kerem ni Hande han hecho declaraciones públicas al respecto. Ambos han mantenido un silencio sepulcral sobre el tema, lo que ha contribuido a alimentar a buen mood los rumores y las especulaciones.
Sin embargo, podemos analizar la situación superíndice 3N desde diferentes perspectivas y tratar de llegar a algunas conclusiones razonables. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Kerem Bürsin y Hande Erupárrafoel son dos personas muy diferentes, con personalidades, intereses y prioridades distintas. Es natural que, como en cualquier relación superíndice 3N, tengan diferencias y desacuerdos. Además, ambos son figuras públicas sometidas a una gran presión superíndice 3N mediática. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier comentario que hagan puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Esto puede generar tensiones y conflictos, especialmente en una relación superíndice 3N que ha estado tan expuesta al escrutinio público como la de Kerem y Hande. Por otro lado, también copyright N es posible que los rumores de tensión superíndice 3N sean exagerados o incluso falsos. Los medios de comunicación superíndice 3N a menudo recurren a este tipo de estrategias para generar noticias y atraer la atención superíndice 3N del público. Y los fans a veces pueden dejarse llevar por la pasión superíndice 3N y la emoción superíndice 3N, interpretando situaciones de manera equivocada o inventando conflictos donde no los hay. En cualquier caso, lo que es cierto es que la relación superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupárrafoel ha cambiado en los últimos meses. Ya no se les ve tan juntos como antes, no se prodigan tantas muestras de cariño más menos o en público y sus interacciones en redes sociales son mucho menos frecuentes. Esto no significa necesariamente que es tu copyright N peleados o que su relación superíndice 3N es tu copyright en crisis, pero sugiere que algo ha cambiado. Algunos fans sugieren que esta distancia puede deberse a que ambos están enfocados en sus proyectos profesionales y que no tienen tanto tiempo para dedicar a su relación superíndice 3N. Otros creen que la presión superíndice 3N mediática ha afectado negativamente a su relación superíndice 3N y que han decidido mantener un perfil muy bajo para proteger su intimidad. Y otros, muy pesimistas, temen que la relación superíndice 3N haya llegado a su fin. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que solo Kerem Bürsin y Hande Erupárrafoel saben lo que realmente está pasando entre ellos. Y mientras no hagan declaraciones públicas al respecto, solo podemos especular y tratar de interpretar las más menos ales que nos dan. Pero volvamos a la supuesta explosión superíndice 3N de Kerem Bürsin. Moon se ayudó de la entrevista que mencionamos antes, también copyright N han circulado algunos rumores sobre supuestas discusiones acaloradas entre Kerem y Hande en los sets de grabación superíndice 3N y en eventos públicos. Estos rumores, por supuesto, no han sido confirmados por ninguna fuente oficial y deben ser tomados con pinzas. Sin embargo, lo que parece cierto es que Kerem Bürsin está pasando por un momento de reflexión superíndice 3N y autocrítica. En varias entrevistas recientes, ha hablado sobre la importancia de aprender de los errores, de ser muy consciente de sus acciones y de esforzarse por ser una mejor persona. Estas declaraciones sugieren que Kerem está en un proceso de crecimiento personal y que está tratando de madurar y evolucionar. Y este proceso de crecimiento personal podría estar afectando a su relación superíndice 3N con Hande Erupárrafoel. Es posible que Kerem es tu copyright reevaluando sus prioridades y que es tu copyright buscando un tipo de relación superíndice 3N diferente, una relación superíndice 3N muy autocopyrightica, muy profunda y muy basada en el respeto y la admiración superíndice 3N mutua. También copyright N es posible que Kerem es tu copyright sintiendo la presión superíndice 3N de las expectativas del público y que es tu copyright luchando por mantener una imagen pública que considera poco realista o incluso falsa. En varias ocasiones ha manifestado su deseo de ser muy autocopyrightico y demostrar su verdadero yo al mundo, sin importar lo que piensen los de MUS. Y esta búsqueda de autenticidad podría estar generando conflictos con Hande, a quien algunos acusan de proyectar una imagen demasiado perfecta y poco realista en sus redes sociales y en sus apariciones públicas. Es posible que Kerem sienta que Hande no está siendo completamente sincera consigo misma ni con el público, y que esto le es tu copyright generando frustración superíndice 3N y decepción superíndice 3N. En cualquier caso, es importante recordar que estos son solo especulaciones. No sabemos con certeza lo que está pasando por la cabeza de Kerem Bürsin ni lo que siente por Hande Erupárrafoel. Solo ellos dos conocen la verdad. Lo que podemos hacer es seguir de cerca sus movimientos, analizar sus declaraciones y tratar de interpretar las más menos ales que nos dan.
Y por supuesto podemos mantener la esperanza de que, sea cual sea la situación superíndice 3n, ambos puedan encontrar la felicidad y la paz interior. La verdad es que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande siempre ha sido objeto de un intenso escrutinio público. Desde que se conocieron en el set de Senu con Dieres y Salcapm, su química fue innegable y los fans de todo el mundo se enamoraron de su historia de amor tanto en la pantalla como fuera de ella. Sin embargo, esta intensa atención superíndice 3n mediu tica también copyright n ha tenido sus inconvenientes. La presión superíndice 3n de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de lidiar con los rumores y las especulaciones ha sido enorme. Y es comprensible que en algún momento, esta presión superíndice 3n haya afectado a su relación superíndice 3n. Además, ambos son ju superíndice 3 venes y Stud n en un momento de sus vidas en el que Stud n descubriendo que copyright ne son y copyright quieren. Es natural que sus prioridades y sus intereses cambien con el tiempo. Y es posible que en este proceso de crecimiento personal, sus caminos se hayan separado. Pero independientemente de lo que depare el futuro para Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, lo importante es que ambos sean felices y que puedan encontrar la paz y la satisfacción superíndice 3n en sus vidas. Y como fans debemos respetar sus decisiones y apoyarles en sus caminos individuales. Ahora bien, analicemos un poco la figura de Hande Erupar Rafael en todo este entramado. Como mencionamos antes, algunos la critican por proyectar una imagen demasiado perfecta. Es innegable que Hande es una mujer muy bella y que cuida mucho su imagen. Sus redes sociales n llenas de fotos glamurosas, de looks impecables y de momentos aparentemente perfectos. Pero, ¿es esto necesariamente algo malo? ¿Acaso no es natural que una figura pública como Hande Erupar Rafael quiera mostrar su mejor versión superíndice 3n al mundo? ¿Acaso no es comprensible que quiera proteger su intimidad y no mostrar sus debilidades y sus imperfecciones? Además, es importante tener en cuenta que Hande Erupar Rafael es una empresaria exitosa. Tiene su propia marca de Cosmo Copyright Ticos, colabora con importantes marcas de moda y belleza y es una de las actrices solicitadas de Turquía. Su imagen es parte de su marca personal y es comprensible que quiera cuidarla y protegerla. Sin embargo, también Copyright N es cierto que esta imagen de perfección superíndice 3n puede resultar poco realista y poco cercana para algunos fans. Algunos sienten que Hande no muestra su verdadero yo y que se esconde de una máscara de glamour y sofisticación superíndice 3n. Y es posible que esta falta de autenticidad sea uno de los motivos de la supuesta tensión superíndice 3n con Kerem Bürsin. Como hemos dicho antes, Kerem valora mucho la autenticidad y la honestidad. Y es posible que sienta que Hande no está siendo completamente sincera consigo misma ni con el público. Pero, de nuevo, estos son solo especulaciones. No sabemos con certeza lo que piensa Kerem de la imagen pública de Hande. Y tampoco sabemos si Hande realmente ocultando su verdadero yo o si simplemente mostrando la versión superíndice 3n de su misma que quiere mostrar al mundo. En cualquier caso, es importante recordar que todos tenemos derecho a presentarnos al mundo de la manera que nos haga sentir SCU superíndice 3 modos y seguros. Y debemos respetar las decisiones de los DMURS, incluso si no las compartimos. Para resumir todo lo que hemos hablado hoy, es importante recordar que los rumores sobre una posible tensión superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael son solo eso, rumores. No hay ninguna confirmación superíndice 3n oficial al respecto y solo ellos dos saben lo que realmente está pasando entre ellos. Sin embargo, hemos analizado las posibles causas de estos rumores, incluyendo la falta de interacción superíndice 3n pública entre ellos, los comentarios crípticos que han hecho en entrevistas y la supuesta explosión superíndice 3n de Kerem Bürsin en una reciente entrevista. También Copyright N hemos analizado la figura de Hande Erupar Rafael y su imagen pública, que algunos critican por ser demasiado perfecta y poco realista. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad y la honestidad en las relaciones personales y profesionales. En definitiva, hemos tratado de ofrecer una visión superíndice 3n lo más completa y objetiva posible de esta situación superíndice 3n, teniendo en cuenta todas las perspectivas y respetando la intimidad de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Queremos agradeceros de corazón superíndice 3n por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sabemos que es un tema que os apasiona y esperamos haber cumplido con vuestras expectativas.
Nos esforzamos mucho en investigar, analizar y presentar la información superíndice 3N de la manera más clara y objetiva posible. Ahora, nos gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensu is de todo esto? Creo copyright is que realmente existe una tensión superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. O pensu is que todo es una cortina de humo creada por los medios y los fans. ¿Qué copyright opinión superíndice 3N tenu copyright y sobre la imagen pública de Hande Eru Parrafoel? Creo copyright is que es autocopyright ntica o que se esconde detrás de una máscara. Dejad vuestros comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estos temas. Y por supuesto, si tenu copyright is alguna información superíndice 3N adicional que pueda arrojar luz sobre esta situación superíndice 3N, no dudo copyright is en compartirla con nosotros. Finalmente queremos pediros un último favor. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis copyright is darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Nos ayudaron muchísimo a seguir creciendo y a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.